¿Por qué alguien le daría clic a un video en el que te explican la ideología política de un presidente? Se supone que es algo que debería ser más claro que el agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, Nicolás Maduro se la vive cacareando que es socialista, que es chavista y que es de izquierdas. Y por otro lado tienes un Javier Milei que se la pasó hablando de liberalismo cuando fue en la campaña para ser diputado y luego para ser presidente, así para que no te queden dudas de lo que estás votando. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y ya, ok, entiendo que tenemos un montón de políticos genéricos que sería imposible encasillarlos porque se la viven hablando de cosas para que simplemente les den votos y no tienen una ideología política marcada. Pero esos son los famosos políticos pedorros y les vamos a dedicar uno que otro video más adelante. Ahora no vamos a hablar de ellos. Y por supuesto, esta es una promo para que te suscribas al canal, porque vamos a estar topando muchos videitos con ese tipo de cosas. ¿Qué fue? ¿Y está? Dale, ahora sí avancemos. Ahora, con Nayib Bukele tenemos un debate bastante curioso. Tanto la izquierda como la derecha se atribuyen sus logros tratando de jalarlo para su lado. Es decir, acomodando el discurso para decir, mira, Bukele es el ejemplo perfecto que el socialismo funciona. O por supuesto diciendo que Nayib Bukele ha revivido la derecha y que está haciendo un éxito con su política de mano dura. Pero es un pelín más complejo de lo que parece y para todo esto quiero que hagamos un juego, pero no se vale hacer trampa. Quiero que escribas en este preciso momento si tú crees que Nayib Bukele es de izquierda o de derecha. No se vale al final del video, tiene que ser ahora para así comparar resultados y ver si más o menos pensamos lo mismo. Y precisamente con ese juego arrancamos el video. Ahora, para entender la ideología de Nayib Bukele, como mínimo veamos sus inicios en la política, en donde mismo fue que arrancó. Resulta que Nayib Bukele viene de una familia bastante particular, bastante curiosa, porque son musulmanes, creyentes del Islam, según la Wikipedia. Y también la familia de Nayib Bukele es una familia algo acomodada en El Salvador. El padre de Nayib tiene algunas empresas y lo cierto es que no creo que tuvo que pasar mayores carencias en su adolescencia. Ahora, el punto clave está en que esas empresas, algunas de publicidad y marketing, tuvieron cierto roce, es decir, se juntaron mucho, con un partido político de El Salvador, el Frente de Liberación Farabundo Martí. No sé si lo dije bien, pero lo cierto es que es un partido de izquierdas de tinte medio guerrillero. Pero no la vamos a hacer tan larga, solo quiero aclararte que el padre de Bukele ayudó en la campaña presidencial del año 2004 para el candidato de este partido, que también tenía cierta ascendencia árabe musulmana. No me atrevo a decir el nombre porque está medio complicado. El Shafiq Handal, que quería ser presidente por allá en el 2004. Y como te dije antes, el punto es que este caballero también era de ascendencia palestina, como los Bukele, y por eso me supongo que tuvieron cierta cercanía para trabajar juntos. Ahora, el resultado es otro tema. Perdieron por una paliza. El candidato del partido Arena, un partido socialdemócrata, centro-derecha, les metió una paliza, les ganó por más de 20 puntos, así que pues no les fue muy bien. Por supuesto, eso no es relevante para la historia. Lo que sí es relevante es que los Bukele quedaron en muy buenos términos con la gente de este partido de izquierdas, del FMLN, que lo vamos a decir así más adelante, porque no te vas a comer todo el nombre de nuevo, ¿no es cierto? Pero ¿cuál fue el resultado de esta amistad entre la gente de este partido de izquierdas y el padre de Bukele? Pues solo una, que su hijo, Nayib, se iba a postular para candidato a la alcaldía de Nueva Cuscatlán, un municipio bastante chiquito, pero eso le iba a servir para catapultar en su vida política. Y Nayib Bukele se vendía así en su primera campaña. Soy Nayib Bukele, candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán. Mis padres me enseñaron que con esfuerzo y dedicación se logran las metas. Así he trabajado siempre en mis empresas. Sin embargo, creo que es tiempo de trascender y trabajar en la construcción de nuestro país y sobre todo de mi municipio, Nuevo Cuscatlán. Sueño con un municipio modelo de desarrollo, donde vivamos mejor, en un ambiente moderno y seguro. Cuento contigo.
A ver. Para un votante promedio, esto no te vende como un político de izquierdas promedio, ¿no es cierto? Literalmente Bukele se vendía como un joven empresario que quería sacar a su municipio adelante. Eso no está muy asociado a la izquierda que digamos, así que de entrada ya comenzaron a tirar mensajes confusos al electorado, ¿no es cierto? Acuérdate que el partido que lo auspiciaba era un partido de izquierdas de tinte guerrillero. Entonces, como mínimo podemos ver que si bien estaba auspiciado por cierto partido, no es que compartía mucho su filosofía y trataba de proyectarse por otro lado. Más allá de un poco el análisis que podamos hacer, lo cierto es que Bukele fue elegido, con algo así como 2.800 votos, ya te dije, no era un municipio muy grande, pero fue elegido y por primera vez ganaba una elección y comenzaba a ser un político de su país. Ahora, ¿te acuerdas que el padre de Bukele tenía una agencia publicitaria que ayudaba precisamente al partido? Pues eso literalmente ayudó a Bukele para comenzarse a pulir, pero desde chiquito, desde que llegó a ser alcalde de Nueva Cuscatlán, y en 2015 iniciaría su verdadero reto, la alcaldía de la capital del Salvador, San Salvador. A ver, San Salvador tampoco es una ciudad extremadamente grande, 700.000 habitantes más o menos, pero por supuesto es un gran paso si hablamos de una alcaldía de 3.000, 4.000 habitantes a una de 700.000 y que encima es la capital. Por supuesto que ahora Bukele pasaba a ser un político relevante de su país. Y como Bukele ya tenía cierta figura política y tenía la confianza de su partido, lo auspiciaron y ganó, aruñando con una elección bastante reñida, pero el punto es que ganaba su segunda elección al hilo. Y cuando ganó, comenzó a tirar discursos más o menos como este. Las personas de izquierda, yo soy una persona de izquierda, siempre hemos dicho que lo malo del capitalismo es que es una ley de la jungla. Pone a competir al tigre contra el venado. Listo, señores, se acaba el video. Nayib Bukele resultó ser zurdo hasta la médula. Chao. Tranquilo, hombre, todavía tenemos mucha tela que cortar, porque también se mandaba comentarios como este. Y las ideas nuevas deben de ser abiertas, no podemos traer recetas calcadas de capitalismo que no existe en el mundo, ni traer recetas calcadas de comunismo que tampoco existe en el mundo. China comunista aplica muchísimas cosas del capitalismo, de hecho vemos empresa privada y se ha convertido en la segunda economía del mundo. Y la primera economía del mundo, Estados Unidos, considerado el modelo del capitalismo, es mucho más socialista que nosotros. Tiene seguro de salud universal, tiene asistencia para los desempleados, asistencia para los que han perdido seguro de desempleo, educación. Es decir, países como Estados Unidos, que nosotros en nuestro ideario podemos considerar como capitalistas, son más socialistas que nosotros. Y disculpa la calidad, son discursos bastante viejos que me supongo que para aquella época nadie pensó que iban a ser relevantes, pero sí, ahora nos sirven para más o menos darnos una idea de cómo iba su línea política. Ahora, si quieres mi opinión, en ese momento Bukele ya quería tomar cierta distancia de la línea ideológica de su partido porque ya se iba dando cuenta que los socialismos en toda América Latina estaban comenzando a fracasar. Entonces, si bien no quería pelearse con la gente de su partido por tener un discurso contrario a su línea ideológica, ya quería ir de a poquito desmarcándose porque sabía que le podía traer cola. Porque claro, te tira también unos datos que te dice que Estados Unidos es más socialista que El Salvador. Entonces ya medio que te deja pensando por dónde va. Ahora también te aclaro otro tema que es mucho más importante. El tema de los discursitos, hombre, tú puedes decir cualquier cosa. Pero las acciones y las políticas que tú llevas durante tu mandato son lo que verdaderamente te define en qué lado estás. Y por supuesto eso acabaría de cobrarle factura. Porque te acuerdas de ese partidito de izquierdas guerrillero. Pues esto pasó con Bukele por allá en el 2017. La aclaración a mi partido, el FMLN, que de reelegir al fiscal, inmediatamente yo iría a presentar mi renuncia a ese instituto político y me declararía independiente. A las amenazas del alcalde de San Salvador respondió el FMLN. Ante la posibilidad que Nayib Bukele abandone este partido político, se otorga sus votos para la reelección de Luis Martínez como fiscal general de la República y continuar 3 años más al frente del Ministerio Público. Aunque escueta en sus declaraciones, la jefa de fracción Norma Guevara fue enfática al contestarle a Bukele. Mire, nosotros aquí varios venimos de la cárcel, ya sabemos cuáles son las amenazas y seguimos adelante con nuestro pueblo. Resulta que Bukele se convirtió en un pez más grande de lo que podían controlar y comenzaron a tener ciertos roces con la gente de su partido, el FMLN. Y Bukele no se quedó corto, literalmente acusó a la misma gente de su partido de ser corruptos. Entonces ya estábamos llegando a un punto de inflexión en el que en algún punto todo se iba a romper.
Y por supuesto el punto de quiebre fue cuando Bukele acusó al presidente de aquel entonces, que era de su mismo partido, por cometer ciertos errores en su gestión. Por supuesto te la hago corta, el partido de izquierdas prometió 1000 cosas y no lo cumplió. ¡Qué novedad! Y Bukele también, como no quería comerse todo este tema de la impopularidad, comenzó a atacarle y desmarcarse de este político porque evidentemente no estaba haciendo las cosas bien. Y como Bukele no le dio la gana de ser un alfil político al cual podían someter, literalmente les cayó bastante fuerte y todo acabó en la expulsión de Bukele de ese partido. No había solución, literalmente se rompió la relación de estos dos. Se resolvió imponer la máxima sanción, que es la expulsión del señor Nayib Armando Bukele Ortiz. Por unanimidad, Nayib Bukele fue expulsado por el Tribunal de Ética del FMLN tras el proceso en su contra. Ahora, aquí en teoría, los que tenían todo para ganar era el FMLN, porque tú necesitas de un partido que te auspicie para ser candidato y muchas veces es el partido el que pone los votos y el candidato es literalmente la carita visible, pero normalmente son los partidos los que tienen sus militantes. Pues eso no pasó en este caso, y literalmente Bukele le daría la vuelta a la tortilla, porque en un giro inesperado de la política salvadoreña crearía un nuevo partido, nuevas ideas, y para aquel entonces la política de El Salvador tenía apenas dos partidos bastante marcados, Arena, que como te dije es de centro-derecha, y el FMLN, que es bastante de izquierdas con tinte guerrillero. Entonces Nuevas Ideas intentó captar a los votantes de ambos partidos. Y Bukele en este punto entendió que no tenía que encasillarse tanto en una ideología política porque literalmente podía capitalizar de ambos partidos, y eso llevó a que gane las elecciones en 2019 con más de 22 puntos, les metió una paliza. Con la ayuda de Dios, El Salvador y las Nuevas Ideas son invencibles. No les vamos a fallar el 3 de febrero cuando ganemos las elecciones en primera vuelta. Y aquí tenemos el primer punto a analizar. Resulta que con la nueva estrategia de Bukele tuvo votos de gente que votaba por la centro-derecha y también los que votaban por izquierda. Por supuesto los que votaban por el FMLN fueron sus mayores partidarios porque ya lo conocían, pero no tuvo problemas en ganarse votantes del otro partido porque tenía un discurso mucho más fresco, ya no el mismo bipartidismo de siempre. Y eso en la presidencia iba a marcarse una vez más. Pero este dilema de izquierdas y derechas cuando era presidente no se iba a acabar de definir, sino hasta que veamos el fruto de sus obras. Verás, paralelamente a toda esta historia, El Salvador era uno de los países más violentos del mundo. Así, literalmente, era una salvajada la cantidad de violencia que vivía ese país con las pandillas que literalmente tenían extorsionado a buena parte de la población. Incluso la mismísima Coca-Cola tenía que pagar a pandilleros para que le dejen entrar a surtir tiendas, o sea, a ese nivel. Solo con decirte que el barrio más peligroso de tu país era Disneylandia al lado de lo que pasaba en El Salvador. Literalmente tenían un índice de países que estaban en guerra, es decir, la violencia era el pan nuestro de todos los días. Por ende, la propuesta de Bukele fue trazarse metas, y la primera meta que se trazó fue bajar esos índices de inseguridad, que muchas veces habían prometido exactamente lo mismo, pero nunca bajaban y no bajaban, y eso que intentaron de todo, desde pacificar pandillas, darles dinero, disque mano dura, pero solo se peleaban los unos con los otros y al final nada acababa. Entonces Bukele tenía que ver los ejemplos. Por un lado tenía la política de más abrazos y menos balazos, que era lo que hablaba el presidente de México. La paz es fruto de la justicia. No les gusta, no me importa que no les guste cuando digo abrazos, no balazos. O la otra era tener una terrible mano dura, que era algo que había funcionado en el pasado, y literalmente a pura represión capturar a los delincuentes. Y para este punto Nayib Bukele tenía dos opciones. Una, la propuesta de la izquierda progresista, que es más abrazos, menos balazos y algo así. Que hombre, eso era lo que más o menos se estaba haciendo en todo el continente por aquel entonces. Pero no, él optó por la terrible y grosera mano dura, algo que no se había visto en el continente desde hace décadas. Y los resultados hablan por sí solos. Bajó el índice de muertes violentas de 103 muertes por cada 100.000 habitantes a 2, solo en 4 años.
Y por supuesto así pasó de ser un político de un país centroamericano chiquitito a ser uno de los líderes políticos más influyentes de toda América Latina. El resultado de arreglar un problema que en décadas nadie pudo solucionar y de hecho parecía que ni siquiera lo querían hacer. Y paralelamente Bukele entendió que el tema de marketing político era fundamental para ascender en su carrera y por eso él rara vez aceptaba entrevistas en medios de comunicación tradicionales. De hecho, él hacía entrevistas con youtubers bastante influyentes. Al nivel de ese enojo, ¿alguna vez hubo un ese momento ese enojo duró un día. Y después... O sea, al final cuando yo dije, no, yo me voy a tirar y me voy a dedicar a eso. Y fue Esto, por supuesto, le trajo millones y millones de visualizaciones y que literalmente se comienza a hacer famoso por toda América Latina. Lo cual, aunque no creas, era apenas la punta del iceberg. Cuando construyó su mega cárcel, que creo que es la cárcel más grande de toda América Latina, literalmente invitó de igual manera a un montón de influencers para que vayan a visitarla y que la comiencen a, no decir promocionar, pero sí enseñar al mundo lo que se estaba haciendo en ese país. Y créeme, tuvo un éxito brutal. De hecho, por algo así le diste clic a este video. Tema de seguridad, el régimen que se aplica acá en el Centro de Confinamiento del Terrorismo es un régimen de máxima seguridad. No existe un régimen de visitas para ellos. Entonces, con todo lo que te acabé de contar, ¿qué pasó con Bukele? Pues acabó de reelegir con más del 85% de los votos, algo así como un Kim Jong-un o Vladimir Putin, pero en este caso sí fueron elecciones libres. Literalmente tiene una aceptación que está por los cielos. Pero ¿y qué pasó con todo el socialismo y progresismo del que hablaba al principio de su carrera? Pues lo cierto es que Bukele puede que no tenga un título universitario, pero es extremadamente astuto y él entendió que tenía que evolucionar dentro de su carrera política y por supuesto eso va a encajar con todo lo que está haciendo ahora. Entonces, ¿volvió a ser el presidente de izquierdas que era? Pues no. Nada de eso. De hecho, pasó hasta a burlarse de los que eran sus compañeros en el FMLN, que literalmente se reunían con Maduro para decir cosas como esta. El que se mete conmigo en los MOT se seca. El que se mete con Venezuela se seca. Ah, la internacional fascista en los MOT, Bolsonaro, Milei, Noboa, el represor asesino de Bukele. Bukele por su parte se burló de ellos, como también se burló de Petro cuando ganó Milei y de hecho se reunió con este último en un acto bastante rimbombante. Y lo mismo está haciendo ahora con Donald Trump, ya que se reunió con Marco Rubio, el secretario de Estado, en una reunión bastante sonada. Entonces Bukele se está alineando para ese lado, no tanto para el socialismo de izquierdas de antes. Entonces te pregunto, ¿estamos claros en eso? Bukele se está alineando más a Trump y a Milei de lo que se pudiera alinear con Petro, Lula da Silva o Boric de Chile, ¿no es cierto? Estamos literalmente con un lado y el otro lado actualmente. Entonces, Bukele no aplicó las tácticas de izquierda progresista de más abrazos menos balazos. Literalmente optó por un tema más represivo que es algo más propio de una derecha, ¿no es cierto? Pero ¿y el tema económico? ¿Cómo le fue a Bukele? Pues resulta que en el discurso de posesión de su nuevo mandato, él dijo algo así como que lo privado tiene que ser mejor que lo público y los socialistas dijeron, ay, volvió al socialismo y bla, 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 bla. Lo público debe ser mejor que lo privado. No hagan caso a voces. No hagan caso a voces que tratan de envenenar la mente de la gente cuando construimos algo bueno para el pueblo. Pero no, lo cierto es que no. No sé si fue parte de su discurso, si lo sacaron de contexto, si lo quería decir pero no lo quería decir, qué sé yo, hombre. Lo cierto es que llega un dato ya un poquito más certero. Él acaba de reunirse con Milei para literalmente aprender un poco de la política económica que están haciendo en Argentina y por su parte ayudar al gobierno de Argentina de Milei para que logren controlar la situación delincuencial que está sufriendo ese país. Es decir, cooperación entre los dos países. Y Bukele tomó dos decisiones bastante atrevidas y bastante liberales. La primera no solo es permitir bitcoins, sino que también El Salvador ahorra su dinero en bitcoins. Extremadamente liberal, porque estamos hablando de dinero que no tiene control de un estado. Y por otra parte, está literalmente tratando de aprender del modelo Milei porque dijeron que desde este año ya no van a tener déficit fiscal. Es decir, no se van a gastar más dinero del que tienen, algo también muy propio del socialismo. Como una muestra más de ese avance paso a paso que lleva nuestro país, quiero hacer un anuncio el día de hoy.
Anuncio que este 30 de septiembre presentaremos ante la Asamblea Legislativa por primera vez en décadas el primer presupuesto completamente financiado, sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente. El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente. Y si le quieres poner una cereza sobre el pastel, Bukele acaba de hacer unos recortes importantísimos. Acaba de dejar sin fondos a partidos políticos de su país. También acaba de suprimir parlamentarios, asambleístas, diputados de ese país, precisamente para ahorrarse los salarios. Y el tercero y más importante, acaba de eliminar un montón de alcaldías porque era un gasto burocrático enorme. Pasaron como de 200 y pico a 60. Es decir, menos municipios, menos alcaldes, menos asesores. Ahora, Bukele tiene 5 años más para demostrar por qué es el presidente más querido de toda la región y para demostrarnos si está a la altura o si simplemente fue una estrella fugaz. Y por eso quiero saber tu opinión. ¿Crees que lo va a seguir haciendo igual de bien o crees que ahora va a tener cierto tropezón en la parte económica? Con esto me despido y te vuelvo a decir, suscríbete a este canal si quieres ver más videos como este. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.